supuesto, de repente aquellas personas que desean o aquellos estudiantes que ven aquella figura que ven en las redes sociales de lo que debe ser un médico y que aquellas personas que ven esa opción como válida, hay que tener claro que esto que les estoy mostrando es lo principal. El conocimiento de la anatomía humana, todo parte por allí, las distintas publicaciones, los distintos libros que debemos leer y conocer para poder resolver lo que se vive día a día en las emergencias. Ahora, algo básico, vamos a conocer la anatomía básica del sistema genitourinario. Sabemos que los riñones son órganos pares que se encuentran a cada lado de la columna, adosado a la parte posterior del abdomen. Son órganos retroperitoneales que tienen una función valiosa, fundamental, entre otras cosas, conocida como es la producción de la orina. Permite filtrar y depurar la sangre y eliminar los desechos tóxicos a través de la misma, de la orina. Entre otras cosas, permiten sintetizar hormonas como la eritropoyetina, que tiene una función fundamental en la producción de los glóbulos rojos, permite mantener la homeostasis del cuerpo, permite regular, entre otras cosas, la presión arterial. En fin, son órganos sumamente valiosos y es por ello que algunos han considerado en algún momento de repente retirarse un riñón para poder comprar de repente un iPhone. Y en ese sentido vemos las relaciones anatómicas, como vemos en la imagen. En su cara anterior, en su cara anterior, es en íntima relación con el peritoneo, en la porción, su cara posterior, con los músculos, cuadrado lumbar, el psoas. Las relaciones anteriores van a depender si este riñón es derecho o izquierdo. Si es riñón izquierdo, por supuesto, va a estar en relación con la cola del páncreas y el vaso, así como el ángulo esplénico del colon, mientras que si es del lado derecho, va a estar en relación con el hígado, con el ángulo hepático del colon y con el duodeno. Ahora bien, en relación a la irrigación y a las venas, tenemos que saber que de anterior a posterior, desde adelante hacia atrás, en el hilio renal está constituido básicamente por la vena renal, la arteria y la pelvis renal. Las venas, por supuesto, drenan, llevan la sangre de retorno hacia la vena cava inferior, que sabemos que se encuentra del lado derecho, mientras que la aorta del lado izquierdo. Por tanto, la vena renal izquierda tiene un trayecto más largo que la derecha y por consiguiente la arteria renal, por salir de la aorta abdominal, tiene un trayecto, cuando es la arteria renal izquierda, tiene un trayecto más corto que la arteria renal derecha. Ahora, la glándula suprarrenal o la glándula adrenal se encuentra en la posición superinterna de los riñones. Ellas están dentro de la fase de Gerota y están altamente irrigados por la arteria diafragmática inferior. Hay una rama directamente de la aorta abdominal y otra que emerge de la arteria renal. Mientras que su drenaje venoso va a depender si es izquierdo o derecho. Básicamente, cuando es del lado izquierdo, drenan hacia la vena renal izquierda, mientras que cuando es del lado derecho, drena hacia la vena cava inferior. Ahora, el uréter es un conducto muscular que lleva la orina desde, por supuesto, el riñón hasta la vejiga. Es móvil, es muy importante saber que el riñón recta, ese es el movimiento apropiado, el nombre apropiado para el movimiento que realiza, y tenemos que conocer que los riñones, la pelvis y el uréter tienen un marcapaso. No solamente hay marcapaso en el corazón, sino también en la pelvis renal, que permite que el impulso o el estímulo nervioso vaya de cefálico a caudal, y eso explicaría el hecho de que a pesar de que quizás alguna persona pueda ser, por ejemplo, guindado de cabeza, con los pies hacia arriba, de igual manera al momento de realizar la micción, la orina de igual manera va a ir hacia abajo. Ahora, más allá de ello, la vejiga es el sitio en donde se alberga la orina. Tiene un componente en su cara interna, tiene una mucosa, posteriormente
hacia afuera, está constituido por el músculo liso, que es el detrusor, y más externo aún tiene una serosa. La función, como todos sabemos muy bien, de la vejiga es albergar la orina, y ella tiene la capacidad de tener una compliance, de estirarse, digámoslo de esa manera, de elongarse a medida que va conteniendo orina y tener la capacidad o la fuerza contráctil de poder expelir la orina a través del trígono vesical. En la porción inferior podemos observar la próstata. La próstata es una glándula que tiene distintas funciones. Una de ellas es, digamos, promover o facilitar lo que es la emisión del semen o del líquido seminal. Y como vemos en la imagen, a través de ella discurre lo que es la uretra prostática. En relación al pene, fijémonos que a cada lado está constituido por unos cuerpos cavernosos y a su vez en su porción medial está en íntima relación con el cuerpo esponjoso que contiene a su vez a la uretra y le da continuidad al glande, y ellas a su vez están envueltas por lo que conocemos como la fascie de Buch, que le da, es una fascia aponeurótica, una aponeurosis, una fascia que le da rigidez al pene básicamente al momento de la erección. Los testículos sabemos que son órganos también, que tienen un promedio, un tamaño aproximado de 4 por 3 por 2 centímetros y que básicamente es en ello en donde se sintetiza el 90% de la testosterona del cuerpo. Y ella está constituida por una tuba albuginea, su porción externa y su parte interna por túbulos seminíferos que permiten movilizar los espermatozoides posteriormente a través del epidídimo y posteriormente a los conductos deferentes. A ver, importante, cuando estamos en una urgencia, ¿qué nos debe hacer sospechar que hay un trauma geniturinario? Y por supuesto, eso es lo más importante, sospecharlo y posteriormente ir en búsqueda de las posibles lesiones que pueda tener nuestro paciente. A ver, tenemos que considerar, por supuesto, traumas de alto impacto, colisiones, caídas quizás de alguna motocicleta o caída quizás de alguna escalera. Básicamente o principalmente cuando es de espalda debemos de sospechar que puede haber un trauma renal o un golpe importante, un paciente que ha sido de repente golpeado en distintas partes, en el abdomen, en el área genital, en la espalda, nos debe hacer sospechar, y más aún si conseguimos estigmas de trauma, hematomas, erosiones, ese tipo de cosas nos debe encender la alarma. Ahora, el abordaje inicial, por supuesto, como todo paciente traumatizado es el ABC, y básicamente debemos estar convencidos que el paciente está clínicamente estable, constatar los signos vitales, en caso de que puede estar alterados los signos vitales, verificar la vía aérea, por supuesto la ventilación, el sistema circulatorio, revisar una exploración exhaustiva de todo el cuerpo en lo posible para poder, en búsqueda de hallazgos relevantes, como les mencioné anteriormente, y es muy importante al menos un control de laboratorios, hemoglobina y hematocritos para saber si puede existir una pérdida hemática importante que de repente puede estar inicialmente pasando por alto. El uso de las imágenes trascendental, como debe hacerse en todo paciente traumatizado, el ultrasonido abdominal, en este caso el FAS, que es un ultrasonido enfocado hacia el trauma, nos puede hacer ver si el paciente tiene líquido libre en la cavidad abdominal, que puede estar en relación a, por ejemplo, a sangre o por el contrario, a orina. Un paciente que, por ejemplo, haya tenido una colisión y que tenga el cinturón colocado, de repente la vejiga en ese momento estaba llena y quizás por el efecto del cinturón puede haber una ruptura de la vejiga y por consiguiente podríamos conseguir a través del ultrasonido líquido libre en la fosa pélvica que pudiera corresponder a orina, por ejemplo. La tomografía, por supuesto, hay que tomarla muy en cuenta porque nos va a dar
una precisión aún mucho mayor, no solamente del sistema urinario, sino de toda la cavidad abdominal. Ahora, por supuesto, el uso de imágenes va a estar destinado, debe realizarse de manera rutinaria. Sin embargo, todo va a depender de la estabilidad que tenga el paciente. No debemos retrasar un procedimiento quirúrgico de urgencia para realizar distintos estudios que pueden repercutir, por supuesto, en el bienestar de nuestros pacientes. Ahora, en relación a los distintos tipos de trauma, todos tienen distintas clasificaciones según la Sociedad, por ejemplo, Americana de Trauma. El trauma renal es el órgano del sistema urinario. Frecuentemente es más susceptible la lesión del trauma, de la lesión renal en los niños, y habitualmente alrededor del 80% obedece al trauma contuso, mucho más que trauma o lesiones por penetrantes, ya sea por arma de fuego o arma blanca. Lo importante es que existen distintas clasificaciones, o una clasificación que va del 1 al 5, y esto va a depender de la magnitud del trauma. Podemos apreciar que en el grado 1 existe un hematoma subcapsular contenido, un paciente que seguramente está clínicamente estable, inclusive no tiene hematuria, muy probablemente, y que el hallazgo básicamente es por imágenes. A medida que va avanzando el trauma, el hematoma es mucho mayor, seguramente es contenido por la grasa perirrenal, pero a su vez existe mayor laceración del parénquima renal, inclusive que puede haberse afectado el sistema colector. Y es allí en donde puede ser manifiesto la hematuria, por ejemplo, que es un signo cardinal en todo trauma genitourinario. El trauma 4, el trauma grado 4 y el grado 5 es un paciente que seguramente tiene un compromiso importante del hilio renal, o por supuesto en el quinto hay una abulsión renal. El manejo de cada uno de ellos ha venido evolucionando con el tiempo. Inicialmente, o hace años atrás, se pensaba que los 3 primeros grados se podrían observar si teníamos condiciones para hacerlo, y que el cuarto y el quinto netamente eran quirúrgicos. En la actualidad eso ha venido cambiando. Vemos que cada vez en centros especializados se maneja el grado 4, inclusive de forma más conservadora. Inclusive algunos de estos pacientes, aunque estén sangrados, se manejan de otra forma, con embolizaciones, y por supuesto tenemos que estar en un centro en donde contemos con cirujanos de turno, un apoyo importante de banco de sangre, radiología intervencionista. Es decir, observar un paciente no se presta para todos los casos ni en todas las situaciones. Lo importante es tener la sospecha, y si somos médicos nobles en donde no tenemos quizás mayor manejo de esta situación, lo importante sería en este caso tener la sospecha y por supuesto derivar a este paciente. Vemos acá imágenes en donde el riñón, claramente el riñón izquierdo está lacerado, está fracturado básicamente desde el polo inferior hacia el sistema colector, la pelvis renal, y vemos cómo hay un gran hematoma hacia el polo inferior. En esta otra imagen, a la derecha, vemos un gran hematoma del riñón derecho, totalmente aumentado de volumen, y fíjense que en esta imagen, que es una tomografía contrastada, el contraste está fuera del riñón, y esto nos hace corroborar que el paciente tiene el sistema colector totalmente abierto. Esto es lo que sucede, por supuesto, cuando el paciente no va bien, o de repente se toma la decisión de explorar al paciente. Por supuesto, en este caso, en la imagen superior izquierda, vemos el riñón totalmente fragmentado, y en la imagen inferior derecha vemos un riñón que seguramente una lesión en lo que es todo el pedículo renal, y que comprometía la vida del paciente en la estabilidad hemodinámica. Es muy importante que estos pacientes, si tenemos la posibilidad de observarlo y el paciente está estable, podamos hacer este seguimiento de forma bien cercana, porque si decidimos explorar un paciente que de repente tiene un grado 1, 2 o 3, muy probablemente este paciente, al abrir el retroperitoneo, va a terminar en una nefrectomía, que pudo verse posiblemente evitado. El trauma vesical es
es importante que sepamos que habitualmente en casi todos los casos está en relación a fractura de la pelvis. Y en algunas ocasiones algunos de los huesos pélvicos inclusive están incluidos dentro de la vejiga, y de manera inicial de repente pueda pasar desapercibido porque digamos que el hueso puede estar conteniendo, taponando el orificio dentro de la vejiga, y quizás se pueda manifestar únicamente con trazas o con un poco de hematuria. A ver, es muy importante tener en cuenta lo que es la disposición de la vejiga en relación al peritoneo. Sabemos que en su porción superior o hacia el fondo vesical, este está en íntima relación con el peritoneo, y es su porción intraperitoneal, digámoslo de esa manera, mientras que su porción baja hacia el cuello vesical está extraperitoneal. De tal forma que es importante, ante la sospecha de un trauma vesical, en lo posible realizar algún estudio de imagen que pudiera ser, en el mejor de los casos, una urotac contrastada o una uretrocistografía, en donde se coloca una sonda vesical en la uretra y se instila un contraste y se puede, digamos, hacer ver todo el contenido de la vejiga, la forma que ella tiene y si existe fuga de este contraste. En ese sentido podemos ver si el manejo puede ser de manera conservadora o necesariamente este paciente debe ser llevado a pabellón. Como le dije, en la clínica puede haber hematuria macroscópica, es el signo cardinal, o si hay un estallido de la vejiga, de repente este paciente con retención urinaria, porque sencillamente la vejiga está abierta. Con el transcurrir de las horas, inclusive de algunos días, puede generarse signos de irritación peritoneal producto de la orina, y como les mencioné, suele estar asociada a fracturas pélvicas y lesiones de la uretra. Acá vemos cómo del lado izquierdo, cómo utilizando este medio, la uretrocistografía, puede haber una lesión extraperitoneal, es decir, en la parte baja de la vejiga, que a grandes rasgos pudiéramos darle un manejo conservador, por supuesto, si no está comprometido el trígono vesical. Ahora, si la lesión es extravesical, fíjese cómo se puede dibujar la vejiga, acá la podemos ver. Sin embargo, en la parte superior vemos esto que pareciera ser otra vejiga, y es que se ha extravasado el contraste y está en íntima conexión con la cavidad abdominal. En ese sentido, no puede dársele un manejo conservador, y habitualmente estos pacientes son llevados a sala quirúrgica para ser reparada esta lesión. A ver, fíjense que en relación al trauma uretral, puede ser una lesión de la uretra anterior o de la uretra posterior. Habitualmente, cuando existen fracturas pélvicas o desplazamiento de los huesos ilíacos, se secciona, se sutura, se corta lo que es la uretra posterior, que lo vemos acá en íntima relación con el piso pélvico. Y en este sentido, vamos a movilizar un poco la imagen acá. Vemos cómo está seccionada la uretra posterior. Es algo que suele suceder con mucha frecuencia en los traumas pélvicos. Y en este sentido, el paciente pudiera tener uretrorragia, que es distinto. El paciente no va a tener emisión de orina, sino inclusive poca cantidad a través de la uretra. En este caso es importante saber que este paciente no debe ser sondeado a ciegas, porque pudiéramos generar un daño mayor que el causado por el trauma. Lo correcto en este caso sería hacer primero una uretrocistografía para ver la indemnidad o no de la uretra, o inclusive una cistoscopía que nos permita ver, introducir este instrumento que es el cistoscopio, para hacer bajo visión directa el poder observar la uretra, y si es posible guiar el paso de una guía y posteriormente llegar al otro extremo de la uretra que se encuentra seccionada para colocar una sonda y poder anclarla, y de esa forma intentar hacer una fusión nuevamente de la uretra y evitar a posterior una cirugía mayor que pudiera ser una anastomosis, una uretroplastia y ese tipo de cosas. Ahora, vamos hacia atrás. Fíjense que esto
es lo que es una uretrocistografía, y acá se introduce la sonda, una sonda pequeña, puede ser número 12 o número 14, en donde se instila el contraste, y la proyección siempre debe ser oblicua para ver el trayecto de la uretra anterior y posterior. Y fíjense cómo hay un cese o un impedimento en el paso del contraste. Adicionalmente, este paciente tenía una sonda, una cistostomía, por el cual se le instiló el contraste hacia la vejiga, y él pudo pasar un poco el contraste hacia el cuello vesical. Sin embargo, no pudo haber unión, no hubo unión entre el contraste que venía de la vejiga y el que venía de la uretra peniana. En este sentido, se corrobora que el paciente en efecto tiene una sección de la uretra posterior. Como les dije, lo ideal sería que fuera que se utilizara el cistoscopio para ver el sitio en donde existe la lesión, y de forma guiada pasar la sonda hacia la vejiga, y posteriormente, al llenar el balón en la vejiga, anclar, traccionar la vejiga para intentar que los dos fragmentos que se han seccionado nuevamente vuelvan a unirse. Y muchas veces si la sección es corta, muchas veces esta sería la solución. A ver, en relación al trauma de pene, es algo que suele llegar con relativa frecuencia a las urgencias. Habitualmente, cuando hablamos de traumatismo de pene, o muchas veces de fractura de pene, estamos en conocimiento claro que el pene no tiene hueso. Sin embargo, existe la posibilidad que se seccione la fascia de Buck, que envuelve los cuerpos cavernosos, y en menos del 20% de los casos puede haber inclusive una lesión de uretra, que no es tan frecuente, y entonces el paciente habitualmente, mientras está practicando relaciones sexuales durante el coito, puede escuchar un chasquido que él lo siente, y posteriormente un edema del pene, hematoma que pueden comprometer el pene, los testículos, inclusive hasta el periné. Sucede habitualmente que la fractura de pene no causa dolor importante, inhabilitante habitualmente, y lo que nos comentan los pacientes es que habitualmente ellos continúan el acto sexual, pero luego de culminado se dan cuenta que el pene aumenta de tamaño, se forma un hematoma, en algunas ocasiones hay uretrorragia, sangrado a través de la uretra, que los motiva a consultar a la urgencia. De hecho, hay algún grupo de pacientes que por distintas razones sociales, por pudor, no consultan, mientras que otros lo hacen. Y en este sentido, cuando el diagnóstico, que básicamente es clínico, se realiza, lo correcto sería llevar al paciente a pabellón las primeras 24 horas del trauma. Eso sería lo ideal. Ahora, fíjense que hay distintas imágenes cómo el pene se ve fracturado, que habitualmente es en la uretra anterior, en el tercio medio, inclusive en la base. Y esto, en este caso, claramente el paciente debe ser llevado a pabellón. Acá lo que se realiza es una cirugía que se llama Degling, que es un denudamiento del pene. Se realiza una sección de la piel justo debajo del surco balano prepucial, más o menos a 1 centímetro del glande, y es una incisión que se hace de forma circunferencial, y posteriormente, luego que se baja toda la piel, se ubica donde se encuentra la sección del compromiso del cuerpo cavernoso, la cual debe ser separada. Como les dije, en menos del 20% de los casos hay sección de la uretra, que en este caso, por supuesto, empeora el pronóstico del paciente. Habitualmente, cuando se realizan este tipo de procedimientos y el trauma no es realmente mayor, no compromete la uretra, no compromete los vasos del pene, al menos la vena dorsal o la arteria dorsal del pene, y no compromete a ambos cuerpos cavernosos, habitualmente el paciente evoluciona muy bien. Por supuesto, necesita reposo sexual. Fíjense que en la imagen superior derecha se puede ver un paciente que tuvo un trauma de pene, una fractura de pene, y que con el pasar de los días, el hematoma va muy bien, y alrededor de más o menos en un mes,
este paciente ya está en una condición clínica bastante buena. El priapismo es una condición que todo médico joven que se encuentra en una urgencia cuando llega nos asombra y no sabemos muchas veces cómo manejarla, porque digamos que en la cotidianidad o en los estudios de medicina se le da muy poco enfoque a este tipo de patología, y realmente el priapismo es una erección involuntaria, sostenida, que habitualmente dura más de 4 horas y es dolorosa. Suele ser doloroso. Esto va a depender si es un priapismo de alto flujo, es decir, si la afección es arterial y está entrando gran cantidad de sangre al pene, que es el que mantiene la erección sostenida del mismo, o por el contrario, es un priapismo de bajo flujo, en donde el compromiso es de las venas que están impidiendo el retorno venoso y se mantiene la erección. En este caso, el pronóstico suele ser peor, es decir, la sangre entra pero no sale. Y es un paciente que suele tener bastante dolor, y este es el priapismo de bajo flujo, aquel que generalmente puede producir no solamente dolor, sino puede producir isquemia. Y por supuesto debe ser resuelta lo antes posible. Existen distintas técnicas de derivación. Sin embargo, la más fácil de realizar, la que se puede reproducir mejor en nuestros medios, es la técnica de Winter, que es la que se ve en la imagen. Vemos que el pene en erección, en el mejor de los casos, debemos hacer un bloqueo regional del pene, y podemos utilizar un trocar, Yelco, que en el mejor de los casos podría ser número 14,